Antonio, eres un joven de 24 años que ha pasado por situaciones extremadamente difíciles. Siempre has sido una persona valiente y resiliente. A los 16 años fuiste diagnosticado con cáncer, una noticia abrumadora que sacudió tu mundo. ¿Cómo fue este proceso? Partiendo de esa experiencia con el cáncer, sí, bueno, creo que uno de los adjetivos con los que podría calificarme es valiente o con los que la gente suele calificarme, puesto que vivir una experiencia como el cáncer a los 16 años es sin duda algo difícil, como a mí me tocó vivirla. Yo soy de Guárico y bueno, eso también, digamos, cosas relativas a mi contexto le agregaron un poco digamos, más dinamismo a la experiencia con la enfermedad, junto a mi mamá principalmente, pero digamos que mi familia como equipo nos tocó venirnos a Caracas digamos, a embarcarnos en la aventura del diagnóstico, el tratamiento para superar la enfermedad. Y bueno, a finales del 2015, inicios del 2016, digamos que esta travesía, por así decirlo, con la enfermedad inició. Y bueno, era algo que por supuesto no me lo esperaba, más allá de los signos y síntomas que había estado presentando durante el año 2015, que bueno, terminaron con el diagnóstico a finales de ese año. Algo que en un principio me lo tomé de manera muy natural, porque más allá de que el cáncer se vea como algo a lo que hay que tenerle miedo, que tenga una serie de prejuicios, que muchos lo asocian a un tabú, yo a mis 16 años simplemente lo veía como una enfermedad más, es decir, algo para lo cual iba a recibir tratamiento y que lo iba a superar. Por supuesto, en aquel entonces yo investigué un poco acerca de qué va la enfermedad, de qué iba exactamente mi diagnóstico, un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, pero más allá de eso, yo siempre lo vi como algo para lo cual iba a recibir un tratamiento y que después de un tiempo iba a superar, iba a continuar con mi vida como si nada hubiese pasado, borrón y cuenta nueva, como dicen por allí. Y bueno, digamos que a lo largo del proceso me fui dando cuenta que la enfermedad tiene ciertos matices de los que no te advierten, y más para la edad en la que estaba yo, adolescente, en pleno crecimiento aún, no me lo esperaba. Y bueno, entre una de esas cosas quizás es el impacto psicológico que suele tener la enfermedad. Yo siempre digo que a nivel físico la enfermedad no me fue tan complicada. Es decir, yo sabía que iba a tener una serie de efectos secundarios relativos al tratamiento, era lo normal, lo esperado dentro de ese proceso, pero otras cosas como el impacto a nivel psicológico era algo que sí no me esperaba, que no me advirtieron y que se fue presentando paulatinamente. Fue algo más que yo descubrí, más que me lo hubiesen advertido como parte de ese proceso. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, el día del diagnóstico, a mí me preguntaron, ¿quieres llorar? Y yo estaba simplemente analizando la noticia en el consultorio y yo, no, y pensé, tengo que llorar, porque justo en ese momento, bueno, no tenía, digamos, todos esos prejuicios, esas creencias que quizás asociaban la enfermedad hacia algo que fuera malo, muy malo, y que, bueno, está súper extendido. Más allá de eso, bueno, yo desde mi inocencia me aventuré a vivir ese proceso de tratamiento y me fui dando cuenta de, como dije, ciertas cosas que yo no me esperaba para nada. Más adelante, a medida que avanzo el tratamiento por la enfermedad, otra de las cosas que a mí me impactó a nivel psicológico fue cuando se me empezó a caer el cabello. No precisamente que se me empezara a caer el cabello, sino que el impacto en mi entorno por ese acontecimiento era algo que no me lo esperaba y que me impactó en cierta medida. Cuando a mí se me empieza a caer el cabello, yo en aquel entonces era una persona que detestaba peinarse. Es decir, peinarme para mí era una tarea estresante, titánica, me peinaba y muchas veces no me gustaba cómo quedaba. Tenía cierta fijación con el cabello, no estaba nada cómodo con eso. Y que se me empezara a caer, el hacerme la idea de que no iba a tener cabello, más bien me pareció como atractiva, interesante, ok, me gusta. Cuando se me empezó a caer el cabello, yo le digo a mi mamá, para no dejar el montón de pelo por la casa, voy al barbero para terminar de quitarme todo esto. Y bueno, vamos al barbero.
Yo como si nada, como un día normal, un día más en la barbería, le digo, bueno, me pasara el acero y le explico y ya. Pero bueno, quizás extrañado el barbero me pregunta, ¿por qué el acero? Y bueno, yo le explico además que se me estaba cayendo el cabello, que tenía cáncer, que estaba en tratamiento. Y yo explicando eso como nada, como algo súper normal, porque para mí en ese momento lo veía así. Eh, Ese fue, creo, uno de los momentos que más me ha marcado respecto a la enfermedad, porque aunque el barbero a eso no me dijo nada, no me dio como que un feedback, ok, entiendo, algo por el estilo, su mirada, su reacción facial, para mí significó mucho, porque prácticamente como que se le ensombreció la expresión facial y me quedé pensando, wow, ¿qué dije? Eso me quedaría como grabado. Luego yo, por supuesto, continuaría con mi día como si nada, encantado, ahora sin cabello. Pero a partir de ese momento notaría muchísimo más la reacción de mi entorno hacia lo que estaba viviendo. Es decir, ya yo usaba mascarilla, tenía varios días usando mascarilla. Era como que normal, bueno, casi nadie usa mascarilla, que tú salieras a la calle con mascarilla y mucha gente se te quedara viendo. Pero más allá de eso, no le daba mayor importancia. Ahora, sin el cabello más la mascarilla, digamos que ya sí empecé como que a percibir mucha más atención de parte de mi entorno. Y muchas veces ese exceso de atención llegaba a ser incómodo. Por ejemplo, en aquellos días en que yo salía del hospital, yo me traté en el hospital de niños, todo mi tratamiento, incluso el chequeo posteriormente se hizo enteramente en el hospital de niños, pero por ejemplo en esos días en que yo salía del tratamiento, yo pasaba todo el día en el hospital, desde la mañana temprano hasta el mediodía, incluso se extendía hasta la tarde. Y habían días en que, bueno, así no tuviera como que efectos secundarios inmediatos del tratamiento que acababa de recibir, estaba cansado porque todo el día en el hospital, fuera de tu casa, bueno, definitivamente salir de eso, luego ir bueno, a lidiar con el transporte público para llegar a tu casa. En aquel entonces, usar el metro, entrar a un vagón repleto de gente, con eso encima, sintiéndote mal físicamente, que tuvieras náuseas o algún otro efecto secundario de la quimioterapia, entrar a un vagón de metro repleto de gente y que toda esa gente volteara a mirarte, había muchos días en que eso era incómodo. Es decir, yo salía del hospital muchas veces mentalizado en que quiero llegar rápido a la casa para acostarme, bañarme, dormirme, hacer lo que sea en mi casa, pero quiero llegar a la casa. Y enfrentarme con ese proceso previo, digamos, enfrentarme al mundo antes de llegar a la casa, justo después de salir del hospital, muchas veces se tornaba incómodo. Y es algo como que en parte entendible porque no todo el mundo se espera como que enfrentarse, bueno, o ver una persona en esa situación en la calle, pero desde mi posición sí llegaba a ser como que en parte incómodo, en parte entendía, pero bueno, ese era más o menos mi sentir. Eso fue otra de las cosas que, digamos, a nivel psicológico me costó sobrellevar. Y bueno, el por qué la gente reacciona de esta manera, tan mala es la enfermedad, tan mal es lo que estoy viviendo, porque es simplemente no actuar con naturalidad, con normalidad ante algo que, bueno, le puede pasar a cualquier otra persona, bueno, en el caso del cáncer, por las altas tasas de incidencias que hay, ciertamente le pasa a mucha gente. Y por qué no vivirlo, por qué no verlo como algo que bueno, pasa y que se trata para que bueno, las personas sanen y luego continúen con su vida. Eso me costó un poco entenderlo, creo que más adelante me resigné a que mucha gente me iba a ver de una manera distinta, que me iba a tratar de una manera distinta, que quizás iban a tener un poco más de condescendencia conmigo, algunas personas quizás me tratarían un poco desde la lástima, que se ve bastante, pero más allá de eso también hubo bastante gente, por supuesto, que me trataba mucho más allá de la situación que yo estaba viviendo con la enfermedad, es decir, que con mucha naturalidad se acercaban a ti, se relacionaban contigo y eso también recargaba, te llenaba en que, bueno, quizás hay gente con la que relacionarme en este momento de mi vida me haga sentir incómodo, pero hay mucha otra gente que más allá de lo que estoy viviendo me hace sentir como que está bien lo que estoy viviendo y que bueno, soy mucho más que eso. ¿Tú dirías que más allá de lo difícil
que es llevar la enfermedad por un tema de sentirse mal físicamente, fue el tema emocional y la reacción que tuvo la gente, lo que realmente te hizo caer en cuenta de la gran sombra que puede traer consigo el cáncer. Sí, bueno, sobre todo si no tienes toda una idea previa de lo que es la enfermedad. Y creo que eso diferencia un poco el cáncer en la infancia y adolescencia que en la adultez. En la adultez tú quizás ya conoces un poco acerca de qué va la enfermedad, porque bueno, directo e indirectamente ya tienes, digamos, un contacto con lo que significa, pero en la infancia y adolescencia quizás no es así, porque bueno, como cualquier otro niño adolescente, estamos en nuestras cosas, por supuesto, y llega de repente esta noticia y es como que un choque, algo que por supuesto modifica tu dinámica de crecimiento a nivel, bueno, social, académico, en general, y luego tienes como que adaptar eso a tu dinámica y bueno, tiene toda una serie de prejuicios, como dije, de ciertas creencias, ciertos añadidos más allá de lo que físicamente confiere la enfermedad y creo que es parte también del proceso, ¿ok? ¿Y qué le dirías, hoy con 24 años, qué le dirías a ese Antonio de 16? Yo le diría a San Antonio de 16 que está bien, bueno, lo que estás viviendo está bien en este momento, quizás las personas reaccionen de una manera determinada, pero más importante que eso es cómo tú te lo tomas, es decir, cómo lo sobrellevas. Más que las acciones de la gente, es más importante tu reacción. Eso es algo que más adelante, por supuesto, yo como que internalizaría porque fue algo que me pesó en su momento, pero que más adelante, por supuesto, comprendí y encontré mucha paz en eso. ¿Y qué mensaje mm, te gustaría que te hubieran dado cuando estás pasando durante todo este proceso? Relativo al proceso, yo creo que si me hubiesen alertado el impacto que iba a tener un poco más a nivel psicológico, los cambios que iba a observar en mi entorno, hubiese sido quizás un poco más fácil, es decir, al estar prevenido me lo esperaba, pero pasaron toda esa serie de cosas que no me esperaba para nada y que me tocó como que vivirlas a lo largo del proceso, entenderlas, resignarme. Y creo que si me hubiesen advertido, quizás hubiese sido un poco más llevadero. No solo eres sobreviviente de cáncer, sino que además, más adelante, luego de superar el tema de la enfermedad, recaíste por la depresión. ¿Por qué crees que llegaste hasta ese punto? ¿Y cuál era tu contexto? ¿Estabas estudiando? ¿Eso te llevó a mucha presión? ¿Estás aquí en Caracas, lejos de tu familia que vive en Guárico? ¿Cómo fue todo este contexto? Yo creo que la historia se conecta, el durante la enfermedad y el impacto que tuvo en mí al que tuvo inmediatamente después, en el sentido de que a nivel psicológico, en el durante el tratamiento, fue difícil para mí, eso se relacionaría en ese impacto psicológico, en esas secuelas psicológicas que tuve inmediatamente después del tratamiento en mi proceso de retomar mi vida después de la enfermedad. En el sentido de que muchas cosas, considero yo y consideré más adelante, que se presentaron a lo largo del tratamiento en las que no indagué tanto, simplemente pasaron, ok, pero luego las dejé a un lado, ok. Digamos que no hubo como tal un proceso terapéutico que me ayudara como que a procesar mejor todas esas secuelas, ese impacto psicológico que tuve durante la enfermedad y eso repercutió, se reflejó en el después. Cuando a mí me declaran en remisión, es decir, que estaba curado de la enfermedad, que ya había terminado el tratamiento y que ya, entre comillas, podía empezar como que a retomar esas cosas que había dejado por la dinámica de la enfermedad, porque bueno, cuando uno está en tratamiento por el cáncer, tu dinámica cambia completamente, prácticamente tu vida se aboca en acudir al hospital, muchas veces es de lunes a viernes para recibir el tratamiento, entonces tienes como que cambiar por completo tu rutina para recuperar tu salud y por un lado para no dejar botado, por así decirlo, algunas otras cosas que son importantes para tu vida, como lo era en aquel entonces también el colegio, que estaba en el último año del colegio y bueno, me hicieron un plan especial para que pueda, digamos, terminarlo
y esa fue otra de las cosas que en aquel entonces sobrellevé junto al tratamiento. Mm, Retomando el punto de la remisión, cuando me declaran en remisión ya yo me había graduado del colegio y ya tenía una idea de entrar a la universidad, porque como te dije hace un rato, yo viví el proceso del tratamiento de la enfermedad pensando en que yo iba a recibir ese tratamiento, lo iba a terminar, iba a seguir con mi vida como si nada, borrón y cuenta nueva. Ese siempre fue el objetivo. Cuando eso pasa, un 21 de noviembre del 2016, y esa fecha, bueno, la recuerdo como un segundo cumpleaños, cuando me dan esa noticia, yo efectivamente pienso que esto acabó, a continuar con mi vida y nada, borrón y cuenta nueva como ya te dije. Luego me daría cuenta que muchas veces no es tanto así, porque por lo que te dije, de que el cáncer modifica tanto tu rutina de vida que incluso trasciende eso en el sentido de que cambian tus valores, tus principios, tu visión de la vida se modifica. Es decir, tú terminas el tratamiento y ya tienes la idea de que tu vida va a ser tal cual lo era antes de la enfermedad, pero no puedes obviar todo ese proceso. Es decir, hay un antes y un después, un punto de inflexión, y a partir de ese punto de inflexión muchas cosas cambian, más allá de algo que sea tangible, que sea evidente o que sea un poco más intangible, algo mucho más, digamos, filosófico, por así decirlo. Entonces, cuando yo digamos, me empiezo a adentrar en este proceso de retomar mi vida después del cáncer, yo me inscribo en la universidad. En aquel entonces yo tenía la intención de estudiar medicina, pero cuando inicio la enfermedad y estoy en el proceso de iniciarla, y una vez la inicio también, yo me empiezo a llenar de muchas dudas. Empiezo a darme cuenta de que las secuelas físicas que tenía inmediatamente después del tratamiento no habían desaparecido de un día para otro, algo que por supuesto no iba a pasar, pero de lo cual yo, digamos, no era consciente, al menos no me habían de manera explícita dicho, mira, terminaste el tratamiento, pero hay una serie de secuelas que se van a mantener. Entonces yo notado esas secuelas, por ejemplo la neuropatía periférica, que es una de las secuelas más frecuentes de la quimioterapia. Digamos que de manera muy sencilla esto se refleja en un daño en los nervios que a su vez hace que por ejemplo, se te sea difícil hacer un lápiz, tareas manuales que requieren destreza. Eso era algo que, digamos, me acompañó como secuela por un tiempo. Otras cosas como falta de coordinación al caminar, que te tropezaras contigo mismo, mucho temblor en las manos. Ese, digamos, que era como que la secuela física más evidente. También problemas de concentración, memoria, y eso en un proceso de, bueno, iniciar una rutina de estudios era algo como que te pesaba bastante. Eso en cuanto a las secuelas físicas. En la parte psicológica, bueno, como te dije, me empecé a llenar de dudas, de inseguridades, a consultarme a mí mismo. De verdad, ¿puedo hacer esto? ¿Estoy preparado para empezar la universidad, iniciar esta nueva etapa de mi vida? Empecé a sentir mucha ansiedad y bueno, sumado al proceso de que me tocaba instalarme permanentemente acá en Caracas, siendo de Guárico, y digamos que en ese proceso de instalarme acá para iniciar la universidad, mi familia no me iba a acompañar, sino que bueno, ahora era yo solamente acá contra el mundo, viviendo mi experiencia universitaria en un principio. Entonces, aún con todas estas cosas, yo me adentro a vivir la universidad porque, bueno, aunque por un lado tenía estas inseguridades, estas secuelas, por otro lado, yo muy internamente tenía como ese espíritu de quiero continuar con mi vida, quiero empezar la universidad. Y estaba como que en una disyuntiva, pero estaba más ido hacia ese yo quiero continuar, quiero seguir más allá de estas cosas, ¿ok? Estaba haciendo un poco de la vista gorda de todas estas cosas malas, entre comillas, que tenía, que estaba viviendo, y bueno, me enfoqué en vivir la experiencia, en seguir con mi vida. Inicio la universidad y digamos que empieza a hacerse un poco más evidente la sombra del cáncer, por así decirlo. Em, en psico-oncología se habla mucho de un término que es cáncer psicológico, que habla de que incluso después de terminar el tratamiento, los pacientes o supervivientes de cáncer siguen comportándose, relacionándose de una manera en la que aún se perciben como pacientes. Es decir, la rutina de la enfermedad, de la experiencia durante el tratamiento,
impacta mucho a nivel consciente e inconsciente de cómo llevas tu vida. Entonces, en ese proceso de retomarla, digamos que aún yo estaba como que con ese mindset de que no había superado una experiencia, ¿ok? Y eso es algo que más adelante haría conciencia. Pero bueno, digamos que esa sombra del cáncer se fue como que haciendo más presente y eso, digamos que dificultaría un poco más el proceso de enfocarme en los estudios, en ese proceso de reinsertarme efectivamente a mi vida después del cáncer. Y creo que fue lo que me terminó llevando en sí a la depresión. Hubo un punto en que yo dejé de salir de mi casa, dejé de acudir a la universidad porque estaba como que en esa disyuntiva, pero de una manera mucho más profunda, más presente. Quiero hacer esto, pero por un lado siento que no puedo, que no es el momento. Y bueno, en esa disyuntiva me quedaba ya en mi casa sin salir, como que incluso guardando como que silencio, porque en parte fue algo que viví sin expresarlo, sin comunicarlo a mi familia, amigos ni nada, porque en cierta manera no quería que ellos sintieran que yo me estaba quedando estancado en la experiencia de la enfermedad. Quería que ellos siguieran con esa idea de que, bueno, yo quería continuar con mi vida y que, bueno, como te dije, que no me estaba quedando pegado, como dicen en la experiencia. No acudí tampoco a un especialista para informarlo, porque bueno, toda esa serie de dificultades que más adelante yo descubriría pasan como parte del proceso de retomar tu vida después del cáncer, no estaba claro en que eso también era parte del proceso, así como durante el tratamiento no estaba claro de todo ese impacto psicológico que se venía, no estaba claro del impacto psicológico que incluso después del tratamiento podía presentarse. Entonces, un punto en el que yo no salía de mi casa, no sabía qué hacer, no lo expresaba, me sentía mal conmigo mismo y me sentía insuficiente, incapaz de salir de esa situación. Estaba, por supuesto, ya en un estado de depresión, no sabía qué hacer con mi vida. Eso me generaba mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad y bueno, ese torbellino de emociones negativas que estaba viviendo, eh, yo siempre digo, y esto es algo que bueno, desde la perspectiva de la psiconeuroinmunoendocrinología está como que respaldado, todo ese torbellino de emociones negativas se reflejaron a nivel físico y en el 2017, que fue el año en el que yo estaba como que retomando, en el intento de retomar mi vida después del cáncer, marzo de ese año ya a nivel físico se reflejó en mí. Es decir, me había afectado por una peritonitis que en un principio se pensaba que era una simple apendicitis y en el proceso de diagnosticarme exactamente qué tenía, eh, no se llegaba claramente al diagnóstico, sino que bueno, literalmente me dijeron un punto en el que yo no aguantaba el dolor, yo estaba prácticamente inmovilizado de dolor. Recuerdo una noche, ya había acudido varias veces al hospital de niños, tenía 17 en ese entonces, todavía me podían recibir allí. Entonces, por ese mes, marzo 2017, ya habíamos acudido como que un par de veces al hospital para que me chequearan, vieran qué tenía, me hicieran exámenes y demás. No daban exactamente con la apendicitis que presentaba. Simplemente me aplicaban medicamentos para el dolor. En cierto punto el dolor bajaba, luego subía, pero en fin, ya después de haber ido como un par de veces al hospital para que me hicieran exámenes, a me aplicaran medicamentos para el dolor, una noche ya mi mamá acá en Caracas, porque ya mi mamá había venido por todo lo que estaba pasando, que se estaba reflejando a nivel físico, para apoyarme. Una noche me desperté a eso de las 4 o 5 de la madrugada con un dolor, wow, yo lo asemejo mucho a una frase de una película, Bajo la misma estrella, que dice un dolor imperial. Literalmente un dolor imperial en el sentido de que eso me despertó en la madrugada y yo sentía que no me podía mover, estaba sobre la cama, pero como que estaban estallando botellas dentro de mi abdomen y bueno, una sensación súper horrible en el sentido de que fue difícil levantarme de la cama ese día, esa madrugada. Estábamos en un tercer piso, bajar por las escaleras fue algo
titánico hasta que, bueno, acudimos al hospital. Ese día, ya por el dolor que presentaba, me dicen, bueno, vamos a llevarlo a quirófano porque si no es apendicitis o es otra cosa, lo vamos a llevar allí. Digamos que los exámenes no reflejan nada, pero bueno, ya era como que la última opción porque no sabían exactamente qué estaba pasando. En el quirófano, en aquel entonces no me operaron en el hospital de niños porque no había anestesiólogo, bueno, época de la crisis, que yo considero que, bueno, por todo el apoyo de mi familia y de distintas organizaciones en aquel entonces, eh, fue algo llevadero en el sentido de que mi tratamiento nunca faltó, todo lo que necesité en cuanto a medicamentos, estudios, digamos que siempre estuvo cubierto, pero siempre hubo como que una u otra cosa que sortear como parte del momento socioeconómico que estaba viviendo el país, pero bueno, en aquel entonces no me operaron en el hospital de niños, sino que me trasladan al hospital Domingo Luciani en el Llanito. Eh, y bueno, allá me operan en esa oportunidad y una vez en el quirófano, por lo que me contaron y luego yo pude ver como que en los informes, una vez a mí me abren para ver qué estaba pasando dentro de mí, se encuentran con un montón de tejidos perforados, adsedados, con pus, inflamados y bueno, aparentemente sí hubo como que una apendicitis previa, pero que luego se reflejó en una peritonitis, que ya es algo como que mucho más mortal en el sentido de que quizás si a mí me hubiesen intervenido unas horas más tarde, no estaría contando esta historia, porque bueno, la peritonitis ya compromete de manera mucho más delicada la vida de la gente en el sentido de que pues bueno, como te dije, y bueno, ese montón de tejidos también de alguna manera ocultaba un tumor benigno que se alojaba cerca del área de los intestinos. Em, entonces, a nivel de biopsia, esto fue lo que se vio reflejado. Entonces era como que una mezcla de apendicitis que reflejó en peritonitis, pero también había como un tumor benigno allí mezclado. Y bueno, el postoperatorio, a mí me extirparon 7 centímetros de colon como parte de los tejidos que sacaron. Aunque 7 centímetros suena poquito, duele bastante porque estuve 3 meses de reposo, yo considero un poco más, para poder recuperarme completamente de esa operación. Fue algo que me obligó, por supuesto, a parar en seco mis planes de retomar mi vida después del cáncer, la universidad y cualquier otra cosa más allá de la disyuntiva en la que yo estaba. Eso sí como que me obligó a decidirme que bueno, efectivamente no era el momento para continuar con mi vida a nivel universitario, que era lo que en aquel entonces me aquejaba o me importaba muchísimo más. Em, Esos días de posoperatorio creo yo fueron días también difíciles como la misma enfermedad. Fueron días en los que apenas dormí, días en los que, por supuesto, mucho dolor, días en cama. Yo estaba sondado por ambos lados del abdomen, caminar con eso, desplazarse con eso era súper, súper doloroso, súper complicado. Eh, Esto era algo que en aquel entonces no conocía porque muy desde la inocencia, como viví muy desde la inocencia el proceso de tratamiento, también mi proceso de reinserción a mi vida después del cáncer lo viví muy desde la inocencia, en el sentido de que viví esto después del cáncer, estas dificultades, y yo descubriría en ese postoperatorio, en esa recuperación, que lo que viví no era algo mío, no era algo aislado, no era que yo estaba loco, como también pensaba en aquel entonces y que tanto me mortificaba también, no era que yo me estaba quedando estancado en algo que sí o sí tenía que superar, sino que descubrí, porque me puse a investigar en internet sobre, bueno, la vida con el cáncer, incluso después del cáncer, y descubro en varios papers, varios artículos científicos, que, que son frecuentes estas secuelas después de la enfermedad. Eso para mí representó un alivio enorme, porque efectivamente no estaba loco. Em, y digamos que me brindó
alivio, paz, para concentrarme en esa recuperación que tenía pendiente, esos 3, 4 meses que considero que duró. Me tomé un año sabático, el 2017 fue mi año sabático para terminar de recuperarme de eso que había vivido después del cáncer y también considero me ayudó a recuperarme de esas secuelas psicológicas incluso que vinieron producto de la misma enfermedad y que no tuve tiempo de atender o que no quise atender porque simplemente dejé a un lado, ¿ok? Entonces también fue como que un año de mucho trabajo a nivel personal en la parte psicológica, de terminar de digerir la misma experiencia del cáncer y lo que conllevaba después. Entonces me brindó mucha paz el entender eso. Ya el año siguiente, 2018, yo sí de manera mucho más efectiva continuaría hacia la universidad y creo que es otra historia de lo que viene después. Yo en aquel entonces, 2017, 2018, sí me empezaría a hacer otras preguntas acerca de lo que viví, porque más allá de que no me dieran como que la advertencia, uy, esto te va a pasar, yo también me pregunté, no hay gente, proyectos, organizaciones que trabajen específicamente con lo que pasa después del cáncer, porque si esto le pasa a mucha gente, alguien debería estar haciendo algo. En aquel entonces, por lo que investigué, no encontré nada. Eso por un lado me pareció chimbo, por otro lado me pareció interesante en el sentido bueno, ¿por qué no hacer algo? Y me quedó como esa idea un tiempo. Fui a lo largo de varios meses, porque no fue como que de un día para otro me creé toda una idea de proyectos, pero sí a lo largo de los siguientes meses, a partir de 2018, iría como que construyendo un borrador de una idea, de un proyecto que pudiera relacionarse a esto, específicamente atender la vida después del cáncer, con mayor énfasis porque es donde está mucho más desasistida. Entonces se fue construyendo poco a poco lo que hoy en día se conoce entre muchas personas supervivientes de cáncer como pro-supervivientes. ¿Qué es para ti pro supervivientes? ¿Qué significa? Déjame tomar algo. ¿Qué significa para mí pro-supervivientes habiendo contado todo lo anterior? Em, bueno, pro-supervivientes es un instrumento. Es el resultado de una historia personal, sin duda, como ya lo he dejado claro, o como va a quedar claro. Pero más allá de eso, Pro Supervivientes es un proyecto que va mucho más allá de mí. Nace de una historia personal, pero es algo que es más bien colectivo en el sentido de que hemos ido dándonos cuenta de que efectivamente, bueno, yo particularmente, pero más allá también los que estamos en el equipo del proyecto, que es algo que es palpable entre la comunidad de supervivientes de cáncer, por llamarla así, porque ya podemos decir que tenemos una comunidad de supervivientes de cáncer en este tiempo que hemos venido trabajando y que es súper necesario. A nivel personal significa mucho porque también es un reflejo de todo ese trabajo personal que a mí me tocó realizar para, digamos, integrar la experiencia de la enfermedad y en este momento involucrarme para hacer cosas, iniciativas más allá de eso, porque como yo siempre digo, más importante que aquello que nos pasa es lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces creo que Pro Supervivientes a nivel personal es un reflejo de eso, de cómo, digamos, yo me sobrepuse a esas experiencias que tuve a nivel personal con la enfermedad. Y creo que más allá de mí, a nivel social, Pro Supervivientes significa en este punto como un espacio seguro para los supervivientes de cáncer donde pueden llegar y contar todas esas cosas que quizás el Antonio de 2016-2017 no fue capaz de contar. Eso es algo que a mí me llena de mucha gratificación, el saber que estoy haciendo una diferencia con mi experiencia, que es hacia donde se conecta mi propósito de vida, que bueno, también fue algo que fui construyendo a lo largo del tiempo. Pero el saber que personas tienen la oportunidad de acudir a un lugar, un grupo de apoyo que tenemos nosotros que realizamos mes a mes,
a contar cómo se sienten con la enfermedad o más allá de eso, cómo se sienten, cómo lo están sobrellevando y que tengan la oportunidad de compartir con personas que también están viviendo lo mismo. Eso, además de brindarte una sensación de familiaridad, te brinda la sensación de que no estás solo, de que lo que estás sintiendo es válido y que es parte de tu proceso. Y eso para las personas que forman parte, creo yo, es muy significativo para mí verlo como superviviente de cáncer, vivirlo como superviviente de cáncer lo es. Y creo que a medida que ProSuperviviente sigue avanzando y más personas se sigan identificando con los espacios, con las iniciativas que nosotros desarrollamos, va a seguir siendo significativo. ¿Ustedes tienen apoyo psicológico en la organización? Sí, pero Supervivientes, digamos que uno de sus focos principales es eso, el brindar el apoyo psicológico, que más allá de nuestro contexto, de que, bueno, el buscar apoyo psicológico pueda ser un tabú aún hoy en día, aunque creo que, digamos que hemos como que deconstruido un poco esa creencia, está mucho más extendido, pero a nivel del cáncer hace falta bastante, tanto en el durante como en el después, y nosotros promovemos muchísimo eso. Uno de nuestros objetivos está relacionado específicamente a promover una asesoría a nivel psicológico con los pacientes y supervivientes, bien sea a nivel de grupos de apoyo o a nivel de especialistas. Entonces, efectivamente, sí, es como que una de nuestras principales áreas a trabajar y ofrecer a las personas que llegan a nosotros. ¿Y cuáles son los... hay ciertas características con las cuales llegan las personas? Es decir, algo, cosas, aspectos comunes, por lo menos eh, que no les gusta mencionar que sufrieron de cáncer o que no les gusta, no sé, pasar por el hospital donde le hicieron las quimioterapias, no les gusta decir que tienen depresión o, o que, bueno, están superando un proceso que tuvieron durante muchísimo tiempo. Creo que la mayoría de las personas que se acercan a nosotros con, digamos, niveles distintos, porque bueno, el cáncer es una experiencia que impacta de manera directa en tu vida en muchísimos ámbitos, y por eso también decimos que el cáncer es una enfermedad, es una problemática social que requiere un abordaje multidimensional, porque a su vez las causas del cáncer son multifactoriales. Esto va a variar, muchas veces también decimos que la enfermedad requiere un abordaje personalizado, pero la mayoría de las personas que se nos acercan a nosotros ya tienen como que esa disposición a decir: soy superviviente de cáncer, estoy buscando apoyo, estoy buscando un espacio para hablar, para expresarme, para, digamos, a nivel psicológico recibir esa contención. Si hay personas que son un poco más reticentes a expresar detalles de su vida emocional, pero que aún así, por ejemplo, en nuestro proyecto de grupo de apoyo se suelen terminar abriendo, quizás no en un principio, pero sí más adelante, porque sienten que, bueno, es un espacio, precisamente para eso, es un espacio seguro donde eventualmente van a poder expresar todo eso que quizás les pesa y se siente bien con ello. También que muchas de las personas que llegan a nosotros, particularmente a nuestro proyecto de grupo de apoyo, son personas referidas, en el sentido de que personas que ya están en el grupo le recomiendan a un amigo, a un familiar superviviente de cáncer o paciente con cáncer, que bueno, pueda acudir al grupo de apoyo para recibir ese tipo de contención psicológica. Entonces, eso por supuesto habla bien de cómo hemos estado llevando la dinámica con la especialista y digamos de los frutos que se ha reflejado en una persona, porque por supuesto, si a una persona le parece que es beneficiosa la actividad, la va a recomendar. Y así principalmente creo que este proyecto particularmente ha crecido y es como hemos notado, digamos, ciertas características en común o ciertas diferencias, pero que son parte del proceso de cada quien. Es decir, va a depender de muchas cosas, cómo cada persona vive la experiencia, cómo le expresa, cómo le afecta, porque, como te dije, es algo multifactorial. ¿Y cuál es la meta que visualizas que tenga pro supervivientes de aquí a unos cuantos años? Pro Supervivientes tiene como misión en sí
ser una organización que se dedique especialmente a la formación, educación, empoderamiento y facilitación de la vida después del cáncer para aquellas personas que por supuesto lo vivieron o lo superaron. Y esto lo hacemos en alianza con terceros o a través de iniciativas propias. Y nosotros a largo plazo, considerando en el contexto en el que estamos, nos visualizamos, por supuesto, como siendo quienes de alguna manera lleven la batuta en este sentido, pero más allá de eso también nosotros tenemos un foco en generar un cambio sistémico. No es simplemente generar proyectos, actividades, sino que lo que estamos haciendo genere un cambio como tal en el sistema de salud, porque en el fondo lo que estamos viviendo o lo que atendemos como tal, esas dificultades en la vida después del cáncer, es un reflejo de las fallas que hay en el mismo sistema de salud. Entonces nosotros más a largo plazo también lo que buscamos como que generar ese cambio, que se generen protocolos integrales de atención sanitaria, que se generen políticas públicas que son prácticamente inexistentes en la materia, que puedan, digamos, a nivel del sistema brindar esa atención integral durante y después de la enfermedad y que sea, por supuesto, un proceso mucho más llevadero y que a largo plazo podamos decir que, bueno, además de que superar el cáncer es algo posible, eh, retomar tu vida después del cáncer no es algo tan difícil como para algunas personas se les hace. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo me veo yo, pero superviviente? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Pregunta difícil. Bueno, dentro de 5 años me veo ya graduado como psicólogo. Que bueno, digamos que mi tendencia hacia la psicología estaba también bastante influida por Prosupervivientes, porque por ese foco psicológico que tiene, digamos que me terminé de adentrar hacia esa área profesional y creo que viene siendo más bien complementario que a nivel profesional me dedique a esto. Por supuesto, siguiendo trabajando con Prosupervivientes porque es algo que como instrumento se conecta mucho a mi propósito de hacer la diferencia con mi experiencia. Creo que es un propósito que construí a lo largo del tiempo, un poco amplio en el sentido que, bueno, cualquier experiencia que pueda tener yo me puede servir para hacer la diferencia por un mundo mejor. Entre una que otra experiencia que yo tenga hasta este momento en mi vida, mis 24 años, una de esas experiencias que tomo es, por supuesto, la que viví con la enfermedad y que se ha reflejado en lo que he hecho a través de Prosupervivientes, que como dije, bueno, es uno de esos instrumentos que tengo para hacer una diferencia por un mundo mejor. Entonces, en esos 5 años, además de psicólogo y cómo esto complementariamente se va a relacionar con Prosupervivientes, me gustaría, por supuesto, seguir trabajando en esto porque es algo que me motiva, que me llena mucho, que me recarga y, por supuesto, ver que otras personas que quizás pasaron por algo similar a lo que yo pasé y por algo similar, porque no todas las experiencias, como te dije, con la enfermedad son iguales, tienen sus matices, sus diferencias, sus puntos en común, pero todas son experiencias muy personales y más allá de esas diferencias, encontrar ese punto común de continuar con nuestras vidas, más allá de algo que nos marcó, independientemente si fue negativo o positivo, pero que nos marcó, que generó un punto de inflexión que en cierta manera nos impulsó a ser más resilientes, a mejorar, a continuar, a aprender, a trascender. Creo que es muy valioso y creo que siempre, siempre me va a motivar. ¿Y qué mensaje le darías a esos jóvenes o adultos que en estos momentos tienen cáncer o que están saliendo del cáncer? ¿Qué les diría a esas personas que están en tratamiento, terminando el tratamiento? Les diría que van a su ritmo y a su tiempo. Les diría que no hay apuro por, por terminar el tratamiento, no hay apuro por continuar con la vida después del cáncer, no hay apuro porque todo sea como antes, quizás no todo vuelva a ser como antes, quizás tengas que hacer uno que otro cambio, pero principalmente eso,
que cada proceso es distinto, cada proceso es único, cada proceso lleva su propio ritmo, lleva su propio tiempo. Apresurarlo no es lo mejor, ni por presión externa, ni por presión interna. Y lo digo por experiencia. Entonces, creo que el darse la oportunidad de vivir el presente es fundamental a lo largo de ese proceso para llevarlo de la mejor manera. Por parte de este equipo, tienes toda nuestra admiración. Eres sobreviviente de una enfermedad que ha acabado con la vida de muchísimas personas y lograste superar una depresión, que es el enemigo silencioso de todos. Gracias por estar aquí, por apostar por Venezuela, por apostar por las personas que tienen cáncer, por sus familiares que también requieren apoyo y por tener en mente este gran proyecto que estás ejecutando. El mayor de los éxitos para todos tus sueños. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como creo que ya está claro, para mí es un gusto siempre hablar sobre esto, hablar sobre mi experiencia, porque es algo de lo que hablo con muchísimo orgullo, ya habiendo por supuesto integrado todo lo que viví, sacado lo mejor de eso y creo que lo sigo sacando. Y más allá de eso, hablar de algo mucho más tangible como Pro Supervivientes, que como les dije, me llena, me motiva y también es algo que me he dado cuenta en los últimos 3 años. Llena, motiva y le es positivo para mucha gente y eso es algo que habla de la trascendencia de esto y creo que bueno, voy a seguir haciéndolo por mucho tiempo y nada, este tipo de espacios para hablar de eso siempre van a ser bienvenidos, así que muchísimas gracias una vez más por la invitación.